Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Luis Pedro y como se han podido dar cuenta por el título del video, este video es un tanto diferente y es que el video va a ser un poco más personal que lo que tenemos acostumbrados en el canal, porque hoy les quiero contar mi historia como un lector. Cómo fue que yo me acerqué por primera vez a los libros y cómo fue que poco a poco yo encontré el libro ideal que me hizo amar la lectura y me hizo que yo fuera un lector constante. La idea de hacer este video son por dos motivos. El primero es que cuando yo esté publicando este video vamos a estar celebrando el Día Internacional del Libro y entonces quiero hacerlo como una especie de homenaje a aquellos libros, a aquellas historias que nos han marcado y que de a poquito nos han hecho ser unas mejores personas, unos humanos más empáticos, unos humanos lectores. Y el segundo motivo es por hacer algo diferente en el canal y es que yo creo que todos tenemos una historia personal que nos hizo acercarnos a los libros, una historia personal que contar, cómo fue que nosotros nos hicimos lectores. Creo que cada uno tomó un camino diferente para llegar a los libros. Todos los lectores descubrimos un autor, un libro o una persona que nos recomendó un libro que nos hizo amar a la lectura, amar a la literatura. Y es por eso que en esta fecha especial yo quiero compartirles mi historia como un lector. Y es que es gracias a los libros que mi vida cambió porque he conocido otros mundos y también porque gracias a los libros he conocido a personas maravillosas, muy especiales que hoy son mis amigos. Así que va por ellos, va por ustedes este especial del Día del Libro. Aquí está mi historia de lector. Para ser totalmente honesto, yo me hice lector a la edad de 14 años, pero yo creo que esta historia empieza mucho antes, porque yo tuve contacto con los libros desde que fui pequeño, porque si bien es cierto en mi casa hasta el día de hoy todavía no son lectores, no son devoradores de libros, pero cuando yo era pequeño mis papás sí tuvieron la buena idea de tener algunos libros para niños aquí en mi casa, que nosotros no leíamos, pero sí veíamos los dibujos, sí los tocábamos o los pintarrajeábamos. Tengo en mi mente los primeros libros de compartirlos con mis hermanos, de unos libros sobre unos osos, creo que se llama La aventura de los osos, no sé muy bien si así se llama estos libros, pero sí tengo muy grabados los nombres de algunos de esos ositos que se llamaba Papo Pedacitos, Musical, Bebé, y estos libros fueron los primeros que yo empecé a tocar. Quizá antes hubo algunos, pero no lo recuerdo. Yo tengo marcado en memoria estos libros, estarlos viendo con mis hermanos. También tengo en mi memoria un poco más adelante, cuando tenía como 8 años, estando en la primaria, recuerdo tener unas enciclopedias así de grandes, un especial de enciclopedias Larousse. Recuerdo que eran de pasta corinta y recuerdo tenerlas aquí en mi casa y poderlas trastear, poderlas tocar y poderlas, algunos párrafos leer. Pero aunque no éramos lectores en mi casa, que mis papás no eran lectores, sí habían libros aquí en mi casa. Sí recuerdo tener contacto con algunos otros libros, algunos de temas religiosos y otros no tanto. También por esa época, cuando era bastante pequeño, tengo recuerdos de ir a la casa de mi bisabuela materna. Ella no podía caminar, tenía una silla de ruedas, pero yo tengo grabado en mi memoria irme a sentar a la par de ella en el sillón donde ella estaba y ella sacaba unos libros, unas como enciclopedias que tenían varios dibujos, varias fotografías. Yo recuerdo sentarme, abrir el libro entre los dos y cada uno de su lado contar cuántos objetos, cuántas fotografías, cuántas ilustraciones tenía cada uno, y después comparar quién tenía más y a ver quién ganaba. No leíamos, no discutíamos nada, esa era una especie como que de juego entre nosotros, pero sí tengo grabado en mi memoria tener contacto con este tipo de libros y que no se me restringiera para nada. Es decir, que por ser niño, que yo los podía rayar o que yo los podía arruinar, que me prohibieran el rechazo a los libros, eso nunca pasó. Creo que eso fue algo bastante importante en mi formación como lector, porque para mí todo el tiempo el libro no fue un objeto extraño o un objeto que esté ahí como guardado y que no se puede tocar y que al contrario hay que como venerarlo. Todo lo contrario, el libro siempre estuvo en mi casa para que lo tocáramos. Aunque no lo leyéramos, aunque en mi casa no fueran lectores, no había ningún tipo de restricción para poder acercarse a los libros. Yo creo que eso es algo fundamental, fue algo fundamental en mi formación como lector, el hecho de que siempre tener acercamiento a los libros y que, como repito, el libro no fue un objeto extraño en mi vida. Y por supuesto que en el colegio sí teníamos contacto con libros, es decir, nos dejaban leer libros. Recuerdo en la primaria que me dejaron leer un libro de un autor guatemalteco que se llama Virgilio Rodríguez Malcal. El libro en cuestión se llama El mundo del misterio verde. El día de hoy yo ese autor lo amo y ese libro me gusta mucho, pero en esa época cuando yo estudiaba primaria, tenía alrededor de entre los 10 o 12 años, nos dejaban hacer resúmenes de ese libro y a mí no me gustaba. Yo en ese momento, como creo que muchos de ustedes les pasó, leías porque tenías que leer, porque había una obligación que ganar una materia, sacar una nota, presentar un reporte de lectura y no leías porque te gustara, al contrario.
En ese momento, como no había internet, no te quedaba de otra, no podías bajar un resumen o ver algo en el internet, en la computadora, pero sí, no te quedaba más que acercarte al libro en cuestión, aunque te saltaras páginas para medio hacer tus resúmenes, leías, y al final todo lo que me dejaron en esa primaria, sí guardé varios libros, pero nunca los leí, nunca fue algo que me gustara hacer en esa época. Bueno, como repito, leíamos porque teníamos que leer y no lo hacíamos por amor, y yo creo que en la mayoría de los casos, los mismos maestros que nos dejaban esos reportes de lectura o esos ensayos y esas lecturas tampoco les gustaba leer porque se nota cuando alguien no te contagia su amor por la lectura y entonces no iban a crear estudiantes lectores. Fue entonces hasta que en segundo primaria, cuando yo ya tenía 14 años, lo recuerdo muy bien, en esta onda de dejarte reportes de lectura y dejarte libros, te pasan la lista de lo que vas a leer en el año y a mí me compraron los libros que había que leer. Entre esos había uno que se llama El relato de un náufrago. De hecho, ya les hice un video hablando de ese libro. Se los voy a dejar en la descripción de este video por si desean verlo y chequearlo por si no lo han visto aún. La cuestión es que ese libro me lo dejaron leer y obviamente, como les he dicho, yo no lo iba a leer, no pensaba hacer el reporte o iba a hacerlo a medias, íbamos a copiar o hacer algo para no leer el libro. La cuestión es cuando yo vi el libro, lo vi muy delgadito, bastante finito, todavía tengo esa edición. En el video que les estoy hablando, ahí lo muestro ese libro, esa edición fue la que yo leí en ese momento y tiene un barco en la portada. A mí todo lo que tenga que ver con el mar o con barcos me llama la atención por la onda esta de la aventura que puede generar en un tipo de libros que tenga un barco en la portada. La cuestión es que yo lo vi pequeño y vi un barco y dije yo, bueno, vamos a leerlo porque al final no está largo, realmente no es un libro muy largo. Recuerdo que cuando vine al colegio empecé medio a ojearlo, empecé a leer las primeras páginas y me quedé enganchado. Lo leí de un tirón en esa tarde y recuerdo que no bajé, no fui a comer, no hice nada más que leer ese libro hasta que como a las 9 o 10 de ese mismo día lo terminé. Y en ese momento fue que hizo un clic en mi mente en decir, wow, o sea que sí hay libros que me pueden gustar. Todo es cuestión que yo busque qué libros son los que me pueden gustar. Este libro me fascinó porque está excelentemente bien escrito, porque está escrito como en forma de un reportaje periodístico, porque de hecho quien narra la historia es un periodista, y narra una aventura muy increíble, como una persona sobrevive 10 días a la deriva en medio del mar, y cómo él se las ingenia para sobrevivir, llegar a una costa y lograr salvar su vida y contar su historia, qué fue lo que le pasó. Para mí ha sido uno de los libros favoritos porque fue un parteaguas en mi vida de lector. A partir de este libro, yo empecé a leer ya con amor, ya busqué los libros y leerlos por placer. A partir de este libro, cuando me dejaban leer en el colegio, yo lo leía y yo decidía si me gustaba o no me gustaba, pero lo leía y quería enterarme, sentía curiosidad por saber si me iba a gustar la historia o no me iba a gustar la historia. Después de este libro, yo me quedé picado con la lectura, es decir, yo quería leer más, porque yo quería saber si los libros me iban a gustar o no. Y una de mi amiga, que éramos muy unidos en esa época, me recomendó un libro y es El retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde. Recuerdo que mi papá me llevó a comprarlo, lo compramos en una librería bastante modesta, todavía tengo esa edición y lo leí y también me gustó. Es decir, uno de los personajes que me han volado la cabeza ha sido Lord Henry. En esa historia ese personaje, wow. La cuestión es que este libro que empecé a leer también me gustó, entonces empecé a querer leer, empecé a buscar más los libros gracias al relato de un náufrago y al retrato de Dorian Gray. Esos libros fueron como que el parteaguas y la cumbre que me hizo ser lector. Bueno, y como a mí, en mi época de estudiante, todavía en el colegio, entrando ya al bachillerato, semanalmente nos daban algún dinero para poder gastar en el colegio, para el transporte, porque nos íbamos en transporte público. Entonces yo empecé a ahorrar lo poco que me quedaba de lo que me daban para comprar libros. Yo quería comprar mis libros y empecé a imaginarme tener mi biblioteca personal. Empecé a querer tener los libros para mí, poder tenerlos. Entonces empecé a ir a la librería y me di cuenta que los libros había una serie de libros de Paulo Coelho que estaban bastante baratos, es decir, no eran caros. Entonces empecé yo a leer a Paulo Coelho, empecé a comprar sus libros porque eran de los más accesibles que tenían y sus historias me empezaron a gustar un montón. Por eso yo tengo un enorme cariño a Paulo Coelho como escritor, porque sus libros me fueron accesibles en un momento que yo quería leer mucho y empecé a leer sus libros y tengo la mayoría de sus libros. Y es por eso que yo no entiendo algunas críticas absurdas de gente que se siente iluminada, que critica a Paulo Coelho u a otros autores, cuando si a ti te gusta o no te gusta, bien, pero no puedes criticar los gustos de los demás, porque no sabes qué hay detrás de eso. Es decir,
Mucha gente critica a Pablo Coelho, pero a mí Pablo Coelho me ayudó a leer cuando yo quería leer, porque los libros en esa época de él eran baratos. Quizá por mercadotecnia o por publicidad de la editorial los libros los pusieron baratos, por lo que sea. La cosa es que yo pude leer a Pablo Coelho, sus historias son muy sencillas, son bastante simples y muchas cosas, a veces te dice lo que tú querías escuchar en ese momento. Entonces sus historias me empezaron a enganchar y tengo sus libros y los leí en su momento y me gustaron. Bueno, ya después, ya llegando siendo un poco más grande, a la edad de 20 años, me topé con Stephen King y ahí sí me volví loco. Loco por la lectura porque yo quería leer todo lo que este señor ha escrito. Yo empecé a leer, el primer libro que leí de él fue Colorado Kid. Quizá no es uno de sus libros más aplaudidos y quizá no es lo más recomendable para empezar a leer a este autor, pero recuerdo que me gustó y yo dije, bueno, quiero leer más de este autor. Y después, al enterarme de que muchas de las películas que a mí me habían gustado o me habían asustado cuando era niño, el caso de It de 1990, empecé a querer leer todos los libros que en esa época habían sido adaptadas, ya sea a la pantalla chica o a la pantalla grande, y empecé a buscar sus libros y empecé a leerlo. Y fue entonces cuando dije, yo tengo que leer todo lo que este señor ha escrito. Y hasta la fecha trato de leer todo lo que él ha publicado, pero realmente cuesta seguir el paso porque publica muchos libros a lo largo del año, lo cual para los lectores constantes es algo de qué aplaudir y es algo que nos motiva a seguir leyendo, pero sí cuesta seguir el paso en sus publicaciones. Bueno, y fue así que ya después de que descubrí a Stephen King, se volvió mi autor favorito porque sus historias son geniales. Es más, he hablado algunos videos de Stephen King, les dejo aquí el más reciente que hice, que fue 5 razones para leer a Stephen King. También se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video por si quieren pasar a verlo y descubrir por qué recomiendo yo leer a este autor. Bueno, la cuestión es que ya siendo más grande, ya trabajando y ganando mi dinero, empecé a comprar los libros que me interesaban y empecé a hacer mi biblioteca. Esta es una pequeña parte de ella. Y empecé a leer por placer y por gusto. Desde los 14 años leo por placer y por gusto. Por supuesto, como todas personas, tenemos nuestras subidas y nuestras bajadas. Es decir, hay días en los que no da ganas leer nada. Y al contrario, hay otros días en los que te falta tiempo para leer porque te quedas picado con el libro o porque quieres leer más. Bueno, esto ha sido un resumen muy comprimido de lo que fue mi historia como lector. Por supuesto que se me están olvidando muchos detalles y muchos libros y muchos autores. Por ejemplo, el caso de Haruki Murakami. También cuando lo descubrí, ya siendo un lector, me encantó. Y obviamente estoy dejando muchas cosas que ahorita mismo no recuerdo en el momento que estoy grabando este video. Pero aún así quería contarles esto. Y también me interesa mucho conocer la historia que ustedes tienen detrás de cómo se hicieron lectores o cómo empezaron a leer. Por favor, déjenmelo en los comentarios su historia de lector, qué libros los hizo a ustedes lectores o qué autor los acercó a ustedes a la literatura. O también podemos seguir esta conversación por las redes sociales. Tengo Twitter, Facebook o Instagram. Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar los enlaces por si desean agregarme para que sigamos platicando de ahí y nos sigamos contando nuestras historias como lectores. Bueno, eso ha sido todo por este video. Yo realmente espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle a me gusta, compartir el video en las redes sociales, dejar un comentario y suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho. Me despido de ustedes, no sin antes desearles un feliz día del libro. Hasta luego.